pantalla? Ok. Bueno, a ver chicos, yo soy la doctora Diana Pérez, soy psiquiatra. ¿Ustedes son estudiantes de qué grado? Tercer semestre. Tercero. Tercer semestre. Ok, perfecto. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. A ver, vamos a ver aquí. Un segundo, por favor. Bueno, a ver. La historia clínica en psiquiatría tiene algunas pequeñas diferencias en relación a las historias clínicas que ustedes supongo ya saben realizar. ¿Va? ¿Qué es la historia clínica psiquiátrica? Este es un informe de la vida del paciente narrada en sus propias palabras. ¿De acuerdo? Es la historia que el paciente nos cuenta que nos permite conocer datos de su personalidad, sus fortalezas, sus limitaciones, la etapa de vida actual y la naturaleza de las relaciones interpersonales de nuestro paciente. Por ejemplo, ¿qué comparte con la historia clínica común? La ficha de identificación. A ver, chicos, coméntenme, ¿qué datos lleva una ficha de identificación? Nombre. Edad. Ajá. Estado de origen. Sexo. Ajá. Lugar donde radica. Ok. Nombre, fecha de nacimiento, estado civil, religión. Algo súper importante aquí en la ficha, en la historia psiquiátrica va a ser fuente de información. ¿Dónde estoy obteniendo estos datos? ¿Me lo está brindando el paciente o me lo está brindando un familiar, un conocido, alguien que trajo al paciente? ¿De acuerdo? Otra cosa a considerar, la fiabilidad de la información que estoy recibiendo. ¿Mi paciente está en la capacidad de darme información fidedigna o puede estar distorsionada por su estado mental, por su estado emocional? Y otra cosa súper importante a notificar en mi historia clínica es esto. ¿Acude por voluntad propia o es traído en contra de su voluntad? Punto número 2, el motivo de la consulta. Este punto lo vamos a plasmar tal cual nos lo dice el paciente. Vengo porque siento que me estoy volviendo loco, vengo porque siento que ya no puedo más, vengo porque no me he sentido bien. Así tal cual nos lo describen, así lo vamos a plasmar, ¿de acuerdo? Ay, déjenme avanzar. Sí, doctora. Punto número 3, historia del padecimiento. Aquí es súper importante que podamos plasmar. ¿Es el primer episodio o estoy hablando de un cuadro subsecuente? ¿Cuáles fueron los factores desencadenantes? ¿Ha tenido tratamientos previos? ¿Ha tenido adherencia al tratamiento farmacológico? ¿Al seguimiento médico? El padecimiento como tal o el tratamiento como tal, ¿qué tanto interfirió en su calidad de vida? Tienen que ser muy conscientes, chicos, que los tratamientos en psiquiatría tienden a ser prolongados. Por ejemplo, cuando damos tratamiento para un cuadro depresivo, las guías de práctica clínica mencionan mínimo 6 meses de tratamiento. Por eso es importante que yo pueda registrar mi paciente, si ya había tenido algún tratamiento, ¿se adhirió a él o no? Punto número 4, padecimientos previos. Aquí vamos a registrar antecedentes médicos, es lo correspondiente a los antecedentes personales patológicos, antecedentes psiquiátricos y también de suma importancia poder registrar si tenemos antecedente de consumo de sustancias, alcohol, tabaco o algún otro tipo de sustancia. Vamos a registrar años de consumo, cantidad de consumo, si ha habido periodos libres del mismo, ¿de acuerdo? Y súper importante, antecedentes psiquiátricos familiares. Vamos a tomar en cuenta papás, abuelos, hijos y hermanos. Es lo que nos interesa. Si en la familia tenemos antecedente de depresión, de trastorno bipolar, de esquizofrenia, familiares con consumo de sustancias o antecedentes de suicidios en la familia. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, por favor, me preguntan. ¿Va? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. A ver, punto número 6. La historia personal o ficha psicobiográfica. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué voy a registrar?
Punto número 1, conformación familiar. Mi paciente vive con ambos padres, es hijo de padres divorciados, viene de una familia monoparental, si creció con mamá o con papá, antecedentes de la infancia y la adolescencia. Una pregunta clave en este tipo de interrogatorio es, si le preguntamos a nuestro paciente, si yo le preguntara a su mamá o a la persona con la que usted creció, ¿cómo lo describiría de niño? Era un niño inhibido, era un niño impulsivo, era un niño agresivo, tenía dificultad para relacionarse con pares, ¿de acuerdo? Historia académica. ¿Cuál es su historia a través de su vida escolar? Recursó años, tuvo dificultades para poder separarse de sus padres al momento de acudir a la escuela, le costaba trabajo adaptarse entre un cambio de grado al otro, tenía problemas con la autoridad, pudo relacionarse con sus compañeros. Antecedente de vida laboral. Si estamos hablando de personas adultas, la persona ha trabajado, ¿cuál ha sido su desempeño? ¿De acuerdo? ¿Cuántos trabajos ha tenido? ¿Cuánto es lo máximo que ha logrado mantenerse en un empleo? Y si ha tenido varios empleos, ¿por qué es que ha estado saltando de uno a otro? Tiende a tener problemas con los compañeros, lo despiden, tiene problemas con la autoridad. Esto nos da un bosquejo o una imagen más abierta de cuál es el funcionamiento de mi paciente. Relaciones de pareja y vida sexual. Si mi paciente está casado, cómo define su matrimonio, cuántas relaciones de pareja significativas ha tenido, ¿va? ¿Cómo tienden a ser sus relaciones? Si son estables, si son caóticas. ¿Cómo describe su vida sexual y cómo describe su vida social? ¿Tiene amigos cercanos? ¿Cuántos? Si hablamos de amistades cercanas, ¿a qué se refiere? ¿Son personas con quien puede hablar o solo son conocidos con quien tiende a platicar temas superficiales de manera ocasional? Vamos a entrar a la parte más importante dentro de lo que es la historia clínica, lo que conocemos como examen mental. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? ¿No? Pues yo creo que se refiere como a un examen tipo psicológico que se le puede hacer o psicoanalítico que se le puede empezar a hacer al paciente para ver más o menos si tiene alguna tendencia, algún trastorno o algo. ¿Inteligencia emocional? Uh-huh. El examen mental me va a dar una fotografía del estado mental de mi paciente en este momento, en el momento que yo lo estoy valorando, ¿de acuerdo? Voy a considerar algunos aspectos que son claves. Primero, el aspecto de mi paciente. ¿Cómo luce mi paciente desde que entra al consultorio o al hospital, ¿sí? Al lugar donde va a ser evaluado? ¿Es una persona que luce o que aparenta una edad similar a la que tiene? ¿Se ve de mayor o de menor edad? ¿Está vestido de manera apropiada para la ocasión? ¿Su aspecto es extravagante? Y no, aquí los juicios de valor no entran, ¿eh? No es si es bueno, si es malo, si está bien que se vista así o no, sino conforme a lo que es común ver. ¿Mi paciente tiene un aspecto extravagante? ¿Está en adecuadas condiciones de higiene? ¿Está en adecuadas condiciones de aliño? Tenemos que considerar que muchos de nuestros pacientes en cuadros depresivos pues tienden a descuidar ese aspecto, o pacientes en trastornos un poquito más delicados como los cuadros psicóticos, pues es una parte que queda como muy descuidada. ¿Cuál es la actitud de mi paciente? ¿Se muestra cooperador? ¿Se muestra hostil? ¿Está agresivo? ¿Sí? ¿Cuál es la actitud del paciente en este momento hacia mí y hacia la situación? ¿Va? El siguiente punto a evaluar es la cognición. ¿Qué entienden ustedes por cognición, chicos? ¿Qué tanto entiende? No, exacto, ese es un punto importante. ¿Qué más? ¿Cómo aprende? La cognición es el conjunto de procesos mentales que nos permite recibir, procesar y formular la información para poder interaccionar con nuestro entorno, ¿de acuerdo? ¿Qué le vamos a estudiar a la cognición?
la conciencia, la orientación, la memoria y la atención. Aquí podemos ver, para que no se les olvide, coma. Esto es lo que voy a intentar examinar en mi paciente. Conciencia, orientación, memoria y atención. ¿Qué es la conciencia? A ver, Jesús. El hecho de que si le preguntamos algo, responde de forma correcta a lo que uno le está preguntando, si no te responde algo que no es o algo que no tenga nada que ver con lo que le estás preguntando. ¿Ok? La conciencia es el estado de conocimiento de uno mismo y del entorno, que le permite al paciente realizar las funciones de percepción, funciones intelectuales, afectivas y motoras, ¿de acuerdo? ¿Qué trastornos puedo tener dentro de la conciencia? La obnubilación, la somnolencia, el estupor, el coma, la alerta y la hiperlucidez. Así puedo yo describir la conciencia de mi paciente dentro del estado mental. ¿Alguien me puede decir qué es la obnubilación? Es la disminución del nivel de conciencia. Exacto. ¿Qué es la somnolencia? Que no tenga sueño. No, que sí tenga sueño. Ok. ¿Y el estupor? Que solo responde al dolor. Exacto. Por ejemplo, en pacientes con intentos de suicidio, muchas veces tenemos esto. Si está sedado, pero ante estímulos dolorosos, retira, se mueve, se queja. Coma, pues situaciones un poquito más delicadas. El estado de alerta sería lo normal, lo que estoy yo esperando ver en un paciente sin mayor dificultad. Y la hiperlucidez es como el estado de hiperalerta, donde hay un incremento en las sensaciones y en las percepciones. La mayoría de las veces es secundario a un cuadro de intoxicación por diferentes sustancias, ¿verdad? En la orientación, ¿qué voy a estudiar? Si se ubica en espacio y tiempo. En persona, si sabe quién es, si me puede dar su nombre completo, tiempo, si me puede dar la fecha, el día, lugar, dónde estamos, en qué ciudad estamos, en qué estado estamos, lo que ya sabemos que preguntamos en el mini mental, y circunstancia, ¿por qué está aquí? Tengo que evaluar si mi paciente es consciente cómo llegó a este lugar y por qué está en este momento aquí. ¿De acuerdo? La memoria. A ver, Adrián Vázquez, ¿qué es la memoria? Es la capacidad para recordar ¿lo iba a leer o le doy la opinión que piensa de sobre Lo que memoria? tú sepas, lo que tú entiendas por memoria. La capacidad que tiene una persona para recordar hechos, a corto plazo y a largo plazo, que también, o sea, no todo lo va a recordar, pero que sí tenga un nivel, iba a decir normal, pero creo que no cabe la palabra normal. Pero bueno, que recuerde hechos, a corto plazo y a largo plazo. Ok. Es la función psíquica que nos permite fijar hechos que nos impresionaron para en algún momento determinado poder traerlos a la conciencia, pero siendo conscientes que son pasado, ¿de acuerdo? Que ya ocurrieron. ¿Qué alteraciones puedo tener dentro de la memoria? ¿Alguien me puede decir? Bueno, dentro de la memoria puedo tener la hipomnesia, que es una disminución en la capacidad de recordar. Por ejemplo, en cuadros de mucha ansiedad, los pacientes dicen, sí, me acuerdo que iba saliendo, después ya me acuerdo hasta que me subí al coche y después recuerdo ya cuando estaba aquí. O sea, sí recuerdan, pero pareciera que está disminuida la capacidad de recordar. ¿Sí? ¿Qué serán las hipernesias? ¿Alguien sabe? Lo contrario, o sea, tienen a más recordar. Exacto. Tienden a recordar todo con lujo de detalles. Sí, yo dije esto y tú me respondiste lo otro. Traías puesta esta blusa o esos zapatos, bajamos y tú, o sea, te dan todo con lujo de detalle, ¿va? Eso por lo general se presenta en los cuadros de manía. Un poquito más adelante vamos a ver en qué consiste la manía.
¿Qué otras alteraciones puedo tener dentro de la memoria? La ilusión de la memoria es cuando deformo lo que sucedió. Sí tengo algunos recuerdos que son verdaderos, pero también otra parte pareciera que la estoy deformando, ¿de acuerdo? Y la alucinación de la memoria cuando recuerdo cosas que no han sucedido, ¿va? Eso por lo general se ve en pacientes un poquito más delicados con cuadros psicóticos. ¿Alguien tiene claro qué es la psicosis? ¿No? Bueno, para que nos quede claro, la psicosis es la pérdida del contacto con la realidad, ¿va? Cuando las personas escuchan, ven o creen cosas que no son reales y las dan por hecho. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctora. ¿Qué otras alteraciones puedo tener dentro de la memoria? Las criptomnesias, cuando el paciente no reconoce un recuerdo como tal, pero sabemos que sucedió. Por ejemplo, cuando dicen, es que fue tan traumante que bloqueó el recuerdo. En un accidente, por ejemplo, ¿va? La ecmesia, cuando el sujeto recuerda una época importante de su vida, pero hasta ahí. ¿Alguien ha visto la serie de You? No, no es cierto. Se llama Doc. Está en Amazon Prime. ¿No la han visto? ¿no es la de Good Doctor? No. Es un doctor que recibe un balazo en la zona frontal y pierde 12 años de recuerdos. Y cuando despierta, da por hecho que está viviendo hace 12 años. Bueno, a eso hablan los cuadros de amnesia. Eliminar recuerdos recientes y centrarnos en una etapa que sucedió tiempo atrás. Otro tipo de alteraciones es la fabulación, es un trastorno mixto entre la imaginación y la memoria. Es muy frecuente que pase en niños donde no se puede distinguir entre lo que imaginamos, soñamos con lo que en realidad pasa. Y la confabulación es cuando el paciente tiene como algunas lagunas y rellena de manera automática y de forma involuntaria. No es que el paciente quiera engañarnos, pero entiende a llenar esos vacíos de recuerdos. ¿De acuerdo? ¿Qué es la atención, Montserrat González? Ay, perdón. Pues es la capacidad como de estar atentos a algo, ¿no? O sea, como de estar en alerta o estar conscientes de que estamos haciendo algo y ponerle, pues, como, es que no quiere decir atención, pero lo que se necesita para que lo entendamos y así, ¿no? Ok, perfecto. La atención va a ser el mecanismo fisiológico que permite seleccionar los estímulos que nos agradan o que nos interesan, ¿de acuerdo? Manteniéndolos con mayor claridad dentro de nuestra conciencia. Lo que nos permite ahora sí que fijar todas nuestras funciones en algo que nos agrada o que es necesario que lo hagamos. Tenemos atención activa, es la que yo hago de forma voluntaria, por ejemplo. Si estoy en una clase, tengo que estar atenta a lo que está diciendo el profesor. Esa es una atención activa. Y la atención pasiva es esa que ocurre de forma involuntaria. Soy consciente si mi compañero ya se movió, si estoy sintiendo frío, si estoy sintiendo hambre, si alguien ya se levantó, si alguien estornudó, ¿sí? Esa es la atención pasiva. ¿Qué tipos de alteraciones puedo tener en la atención? La hipoprosexia, que es una disminución en la atención activa, ¿sí? No puedo mantenerme atento, no me puedo concentrar, ¿sí? Mantengo mi atención unos cuantos minutos e inmediatamente empiezo a divagar. Eso es la hipoprosexia, ¿de acuerdo? ¿Qué será la hiperprosexia? Ariana Álvarez R. A ver, chicos, ¿qué será la hiperprosexia? Pues lo contrario, ¿no? Contrario, Que ¿no? pone mucha atención. ¿Qué tipo de atención? Activa. Exacto. Toda la atención activa, toda mi atención voluntaria la envío en un punto, como cuando estoy jugando ajedrez o cuando estoy intentando resolver un problema de cálculo. ¿De acuerdo?
La paraprosexia es la inversión normal de la atención. Pareciera que no puedo concentrarme en lo que deseo, pero mi atención pasiva está alerta. Soy consciente de quién se levanta, quién estornuda, quién saca algo de su bolsa, pero no puedo mantenerme con la atención donde deseo concentrarme. ¿Qué entendemos por lenguaje, chicos? ¿Quién sea? Es la capacidad de expresar algo, ya sea hablado, escrito o en cualquier forma. Es la facultad que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos a través de los sonidos articulados, ¿de acuerdo? ¿Qué le vamos a estudiar al lenguaje del paciente? Principalmente el ritmo y la afluencia. ¿Qué trastornos puede encontrar dentro del ritmo y la afluencia? Un paciente con taquilalia sería aquel paciente que habla de forma acelerada. Es muy frecuente encontrarlos en casos de manía. O un paciente que habla de forma demasiado pausada, un enlentecimiento del ritmo importante. Muchas veces los podemos encontrar en los cuadros de depresiones importantes. A ver, ¿cuáles son los trastornos del lenguaje que yo puedo encontrar secundario a alteraciones psiquiátricas? Mutismo, neologismo, musitaciones, ecolalia, verbigeración y estereotipia verbal. ¿Alguien me puede decir en qué cree que consisten estos trastornos? Mutismo es que no habla. ¿Neologismos? Inventa palabras. Inventar palabras nuevas. Ajá. ¿Musitaciones? ¿Ecolalia? Y repite. La última frase, o las últimas sílabas. ¿Verbigeración? Bueno, vamos a ver uno por uno. El mutismo, como mencionaba su compañera, sí. El paciente se niega a hablar, muchas veces de manera propositiva o secundaria a un cuadro psicótico. Pero por más que intentamos entrevistarlo, el paciente no habla, ¿de acuerdo? Los neologismos, el paciente crea nuevas palabras que solo tienen significado para él. Esto es bastante frecuente encontrarlo en los cuadros psicóticos, en los casos cuando vemos al paciente como si estuviera rezando en voz baja, como si estuviera cuchicheando, ¿va? Tiende a murmurar soliloquios, esto quiere decir que habla solo. Se presentan demencias, esquizofrenia o retrasos mentales. La ecolalia, como comentaba su compañera, es la repetición involuntaria, como si fuera un eco de las últimas frases que escucha o de las últimas palabras que escucha. La verbigeración es la repetición automática de palabras sin sentido. Pareciera que el paciente no puede seguir una conversación porque tiende a poner entre una frase y otra alguna palabra o alguna frase completa de manera repetitiva. La estereotipia verbal es la repetición de un vocablo únicamente con la intención de ganar tiempo o de hacer relleno a la charla. Diríamos comúnmente el cantinflear. ¿Qué es el pensamiento? ¿Alguien me puede decir? La capacidad de formular ideas. Formar ideas y representaciones de la realidad, ¿de acuerdo? ¿Qué le voy a estudiar al pensamiento de mi paciente? El curso del pensamiento y el contenido del pensamiento, ¿de acuerdo? A ver. ¿Qué alteraciones puedo tener dentro del curso del pensamiento? Aceleración, fuga de ideas, bloqueo, enlentecimiento, disgregación, incoherencia, prolijidad y perseveración. Vamos a ver el primero de ellos. La aceleración, pues como su nombre lo dice, el pensamiento va bastante rápido. Las ideas fluyen y los pacientes nos dicen, es que no puedo dejar de pensar.
Intento tranquilizarme, pero no puedo. Mi cerebro va al 1000. Fuga de ideas. Esto se ve en cuadros un poquito más delicados, como puede ser el trastorno bipolar en fase de manía, donde el pensamiento va mucho más rápido incluso que el lenguaje. La persona no logra seguir la idea con el lenguaje. Tiende a dar saltos, a tener frases incompletas y prácticamente es imposible hablar con él porque pareciera que tiene un lenguaje sin hilación. ¿Qué otras alteraciones puedo encontrar? El enlentecimiento, como ya lo mencionamos, pues también que el pensamiento vaya demasiado despacio, pareciera que mi paciente como que no logra pensar de manera fluida, le cuesta trabajo responder a mis preguntas. Y también puedo encontrar lo que son bloqueos del pensamiento. El pensamiento se interrumpe, es como si se cortara y el paciente se queda en blanco. Ya no sabe de qué estaba hablando y no sabe qué más decirnos. Y se caracteriza porque tiende a ser un poquito más prolongado. Ay, ¿de qué estábamos hablando? ¿Se me fue el avión? No, se quedan en blanco. Pareciera que no saben de qué hablaban, no saben qué respondernos. Otra de las alteraciones que podemos encontrar, sobre todo en cuadros de esquizofrenia, es robo, lectura e inserción del pensamiento. Esta es una interpretación delirante del bloqueo del pensamiento. El paciente nos tiende a decir, es que me robaron mi pensamiento y por eso me quedé en blanco. O cuando llego aquí, siento que mi pensamiento se difunde y todos pueden saber lo que estoy pensando, como si me leyeran la mente. O también algunos pensamientos no los reconocen como propios. Es que a mí me metieron ideas en la cabeza, esto no es mío, alguien está controlando mi pensamiento, ¿de acuerdo? Son alteraciones del curso del pensamiento. Pensamiento disgregado es el que parte de una línea directriz, pero se nos pierde. Como si le preguntamos a una persona, oye, ¿qué tal dormiste? Ah, yo dormí en mi cama. A veces duermo en el sillón, pero dormí en mi cama. Como si no pudiera llegar a metas. Me contesta con algo relacionado, pero se pierde en el camino. Y la incoherencia, pues es el grado máximo de disgregación. Ahí realmente es prácticamente imposible hablar con el paciente, porque preguntamos una cosa, responde otra, a veces con palabras sueltas. Realmente es un tipo de pensamiento, incluso hasta donde se pierde la sintaxis. Chicos, ¿tienen alguna duda? Yo sé que es un tanto de información, pero de lo que hemos comentado hasta ahorita, ¿tienen alguna inquietud? No, doctora. Ok. Prolijidad es el pensamiento circunstancial. La persona que te relata todo con lujo de detalles. Por más directa que haces una pregunta, ¿desde cuándo se siente usted mal? Desde que me cambié de casa. Bueno, ¿y cuándo se cambió de casa? No, pues es que la otra casa ya no estaba a gusto, ya tiene tiempo, ¿sí? Y te dan todo con lujo de detalles. Entonces yo hice esto y dije lo otro, pero no tienden a concretar lo que les estamos preguntando. Y la perseveración es la dificultad para cambiar de un tema, aunque ese tema ya haya sido resuelto. El paciente vuelve una y otra vez al mismo tema, aunque ya haya quedado atrás. Alteraciones en el contenido del pensamiento. ¿Qué puedo encontrar como parte del contenido del pensamiento? Cuando lo que el paciente me dice, le digo, ¿cómo se siente? O sea, el paciente nos puede decir, pues me siento triste, he estado fatigado, me siento muy cansado, ¿sí? Podemos describir. El paciente refiere sentimientos de tristeza, fatiga, apatía. Eso sería hasta cierta parte lo normal dentro del contenido del pensamiento. ¿Qué puedo encontrar que sea una alteración? ¿Una idea delirante? ¿Qué conocemos por idea delirante, muchachos? Algo fuera de la realidad. Implica más de lo habitual, de lo normal. ¿Cómo, perdón? Que piensen más de lo que es. Bueno, una idea delirante va a ser una idea irracional, o sea, no tiene lógica por más que lo buscamos, va a ser irreducible, por más que yo intente hacerle ver al paciente que lo que me está diciendo no es real o no es posible,
él lo vive como real y tiene la suficiente fuerza dentro de su pensamiento para modificar la conducta. Mientras no cumpla estos 3 criterios, no es una idea delirante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo siento que todo el mundo está en mi contra, ¿sí? Salgo a la calle y todos están hablando de mí. Bueno, la posibilidad de que todo el mundo esté en contra de una persona, todo el mundo hable de una persona, pues es prácticamente imposible. Pero por más que intentamos que el paciente haga como esa introspección de, sería poco probable que todo el mundo esté pensando en cómo perjudicarte. No, es que yo estoy seguro de que es así, ¿sí? El paciente se siente tan amedrentado, tan perseguido, que por ejemplo ya no sale de su casa, se siente en peligro y empieza a cubrir las ventanas de su casa porque siente que lo están vigilando. Es irracional, no reduce a la lógica y modifica la conducta, ¿de acuerdo? Dentro del contenido del pensamiento puedo encontrar ideas nihilistas o de negación. Son ideas donde el paciente niega su existencia o la existencia de parte de sí. Por ejemplo, hay personas que en cuadros de esquizofrenia nos dicen, es que yo ya no tengo corazón, tengo una serpiente en lugar de corazón, ¿sí? Eso es una idea nihilista. O es que mis órganos ya no funcionan, ya se descompusieron, se están echando a perder. Esa es una idea nihilista bastante frecuente en los cuadros psicóticos. Una idea delirante de referencia es lo que les acabo de comentar. El enfermo desarrolla relaciones egocéntricas como si todo el mundo girara a su alrededor. Todo el mundo está al pendiente de lo que dice, de lo que hace, todo el mundo habla de él. Las personas si se ríen, se están riendo de él. ¿Sí? Como ese toque bastante sensitivo, donde piensan que todo el mundo está en su contra. Esa es una idea delirante de referencia. Una idea delirante paranoide. Cree, por ejemplo, que los amigos, los familiares están comploteando para dañarlo, ¿sí? Siente que agrupaciones políticas, todos los compañeros de la escuela, todos los compañeros del trabajo están conspirando para matarlo o hacerle algún tipo de daño, ¿de acuerdo? Una idea delirante megálica son ideas de grandeza desproporcionada, sobre todo se presentan en los cuadros de trastorno bipolar en etapa de manía, donde refieren tener algún tipo de don especial, se creen genios, sabios, multimillonarios, elegidos por Dios, ¿sí? Característicos de la manía. Ideas delirantes de transformación, pues como su nombre lo menciona, la persona considera que se puede estar convirtiendo en un animal, en otra persona, en algún objeto. Ideas delirantes de control, también frecuentes en los casos de esquizofrenia, el paciente considera que está siendo controlada por fuerzas externas a él. Me pusieron un chip y me están controlando. Es que yo no controlo lo que pienso o no controlo mis movimientos. Pareciera que desde fuera, con un botón o con un control, me están manejando. Ideas sobrevaloradas. Estas, a diferencia de las ideas delirantes, pueden ser reducibles a la lógica y no modifican de manera importante mi conducta. Me puedo sentir yo muy triste y pensar que todo el mundo está en mi contra, pero en el momento que intento, bueno, en verdad todos mis compañeros están en mi contra, en verdad toda la gente con la que me relaciono me quiere lastimar, pues no, habrá gente a la que no le caigo bien, pero no todo el mundo está en mi contra. Esa es una idea sobrevalorada, ¿de acuerdo? Bien importante que tengamos ahí la diferencia entre una idea delirante y una idea sobrevalorada. ¿Qué es una idea obsesiva? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien sabe qué es una idea obsesiva? ¿Los TOC? Los TOCs tienen ideas obsesivas, ¿sí? ¿Pero qué será una idea obsesiva? Como un ritual, tienen que hacer ciertas cosas a cierta forma y cierto horario, cosas así. Esa es la compulsión, lo que tengo que hacer. Una idea obsesiva va a ser una idea intrusiva, o sea, que llega de la nada, muy desagradable de pensar, no quiero pensarla, pero no puedo evitarlo, ¿de acuerdo? Los pacientes lo reconocen como que son ideas propias, nadie se las insertó, incluso las reconocen como ilógicas, les generan mucha ansiedad, pero no pueden dejarlas de lado. Por ejemplo, algunos pacientes dicen, es que si piso las líneas de la calle, algo catastrófico le va a pasar a mi familia.
Yo sé bien que no hay relación entre que yo pise las líneas y algo le pase a mi familia, pero no lo puedo dejar de hacer. Y van los pobres ahí tratando de evitar las líneas y si las pisan se regresan o tienen que hacer un tipo de ritual, como mencionaba su compañera, para poder como disminuir. Otro tipo de idea obsesiva, no sé, las de contaminación. Me tengo que estar lavando las manos porque siento que estoy lleno de bichos y me voy a enfermar. Personas que se llegan a lavar 40, 50 veces las manos, que llegan con dermatología porque ya traen ahí una dermatitis de contacto y pues lo que tenemos de fondo es un TOC. Esa es una idea obsesiva y es una alteración del contenido del pensamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es la sensopercepción, chicos? ¿No? Bueno, la sensopercepción va a ser el reflejo de la realidad inmediata a través de los sentidos. ¿Qué alteraciones puedo tener yo dentro de la percepción? Ilusiones y alucinaciones. ¿Sabemos qué es una ilusión? Bueno, una ilusión va a ser una percepción deformada de objetos reales. Por ejemplo, cuando alguien dice algo y contestamos, ¿me hablaste? Esa distorsión que hacemos de un sonido es una ilusión. O por ejemplo, cuando de noche salimos a la sala y está la silla con un suéter encima y pensamos que es una persona. Eso es una ilusión, porque hay un estímulo, pero está siendo distorsionado, ¿de acuerdo? Las ilusiones no siempre son signos de patología, es muy frecuente verlos en los niños, las personas artísticas. Ah, es que a esta nube yo le encuentro forma de perro, o es que a esta sombra yo le veo forma de humano. A ver, ¿qué son, por ejemplo, las ilusiones catatímicas? Es una deformación que hacemos con base en un estado emocional intenso. Yo creo que la ilusión catatímica más tangible que tenemos es cuando nos enamoramos, ¿va? Porque debido a la emoción, a lo que estamos sintiendo, tendemos como a magnificar las cosas positivas y a minimizar las no tan positivas. Es una ilusión o una distorsión que estamos haciendo con base en un estado emocional. Las ilusiones paleidólicas, por ejemplo, se caracteriza porque parte de una sensación o de una percepción poco nítida, pero que yo estructuro, lo que les mencionaba. Cuando en el cielo, mira, esa nube tiene forma de casa. O mira, estas manchas en el suelo hicieron la figura de, no sé, un santo o algo así. ¿Qué son las alucinaciones? Una percepción, pero sin un objeto que lo provoque. Aquí no hay un objeto que estamos distorsionando, no hay un objeto. Produce una impresión de realidad indiscutible. Las personas cuando dicen, es que yo escucho, es que yo veo, en verdad les está sucediendo, escuchan y ven. Tiene un impacto emocional sobre el paciente, incluso mayor que las percepciones habituales. Las alucinaciones las podemos dividir en simples y complejas y dependiendo del tipo sensorial afectado, pues van a ser visuales, auditivas, gustativas o sinestésicas. Las alucinaciones auditivas simples o acoasma es los ruiditos. Es que escuché que tocaron la puerta, escuché un timbre, alguien tocó la mesa del comedor. Se presentan diversas alteraciones y no precisamente de tipo psicótico. Por ejemplo, cuadros de mucha ansiedad a veces nos hacen tener como este tipo de alucinación auditiva simple. Alucinaciones auditivas complejas, ¿sí? Podemos tener alucinaciones bilaterales antagónicas cuando la persona nos dice, es que yo escucho de un lado, me dicen que haga las cosas, pero del otro lado me dicen que no, ¿sí? Podemos tener alucinaciones auditivas de comando. Es que las voces me dicen que me haga daño o que le haga daño a mi familia. Y es importante en la exploración, bueno, en la entrevista, siempre preguntarle al paciente, ¿escucha voces? ¿Sí? ¿Cómo son las voces? ¿Es su pensamiento? ¿Es como su pensamiento diciéndole qué hacer? ¿O es una voz fuera de su cabeza? ¿La escucha como me escucha a mí?
¿va? También podemos tener alucinaciones de eco del pensamiento, como si estuvieran narrando todo lo que estamos pensando. Comentarios de los actos, cuando las voces tienen, ya se levantó, ya está desayunando, ya se va a poner a estudiar, así como si describieran todo lo que estamos haciendo. Y las alucinaciones peyorativas, es donde me insultan, me maltratan, me faltan al respeto, ¿de acuerdo? Alucinaciones visuales también pueden ser simples y complejas. Las alucinaciones simples van a ser cuando vemos luces, sombras, chispazos, y complejas cuando vemos desde personas, sombras, animales, escenas un poquito más elaboradas. Las alucinaciones liliputienses por lo general se ven en trastornos orgánicos, como pueden ser las epilepsias, los traumatismos craneoencefálicos con secuelas psiquiátricas, donde las personas refieren, es que veo monitos que me saltan en la piel, veo como si fueran enanitos que andan en mis muebles y se suben y se bajan. Alucinaciones gustativas y olfatorias, y alucinaciones anestésicas cuando el paciente refiere, es que siento que me tocan, a veces me pellizcan o vienen y se acuestan aquí a un lado de mí, por lo general relacionadas con las epilepsias del lóbulo temporal. Bueno, a ver, ¿cuáles serían entonces las diferencias entre una ilusión y una alucinación? El estímulo, Uh-huh. ¿En cuál hay estímulo y en cuál no? es la ilusión. ¿Hay estímulo? Ajá. Y en la alucinación no lo hay. ¿Cuál es la diferencia entre una idea delirante y una alucinación? Bueno, tenemos que ser muy conscientes. Una idea delirante es una alteración del pensamiento, donde la persona tiene ideas fuera de la realidad que da por hecho. Y una alucinación es una alteración de la sensopercepción. Son dos cosas distintas. Una es el pensamiento y otra es la sensopercepción, ¿va? Aunque ambos sean bastante frecuentes en la psicosis, son cuestiones diferentes, ¿de acuerdo? ¿Qué es la afectividad? Bueno, la afectividad son las vivencias que nos hacen sentir bien o mal, que nos hacen acercarnos, alejarnos de un objeto, de una persona o de una circunstancia, ¿de acuerdo? ¿Qué alteraciones puedo tener yo dentro de la afectividad? Puedo tener situaciones hipertímicas o hipotímicas. Por ejemplo, cuando a una situación respondemos de una manera desproporcionada, estamos cursando con un cuadro de hipertimia. Cuando es que no era para que te enojaras tanto, ¿por qué te pusiste tan mal? ¿Por qué te pusiste a llorar de esa manera? Eso es un cuadro de hipertimia. O cuando pasa algo bastante intenso emocionalmente, pero pareciera como que nos mantenemos neutrales. Ese es un cuadro de hipotimia, ¿sí? Donde el afecto está hacia arriba o está hacia abajo, ¿va? Por ejemplo, ¿cuáles serían las hipertimias donde hay un incremento de la afectividad placentera? Uno sería la moria. ¿Vieron la película del Guasón? Sí, sí. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, del personaje que hace Joaquín Phoenix, donde va en el autobús que la mamá le dice, déjame hijo, y se empieza a reír? Sí. Ese es un afecto mórico, donde se muestra una risa vacía, insulsa. Por lo general, este tipo de afectos van de la mano con afecciones frontales del lóbulo frontal o también como secuela de los traumatismos craneoencefálicos, ¿va? Por lo general, trastornos de base orgánica. La euforia es una forma muy particular de alegría, una alegría desproporcionada, fuera de contexto, donde predomina la desinhibición, ¿sí? Este tipo de cuadros los podemos ver en intoxicaciones y en manías. La hipomanía es una alegría con características similares a lo habitual, a lo que esperaríamos, pero de mayor intensidad y casi siempre sin factor desencadenante. Puede ser se puede presentar también como en las primeras etapas del trastorno bipolar subclínico.
¿Qué es la manía? Bueno, aquí es importante que seamos conscientes que la manía es una de las fases del trastorno bipolar, donde nos pasa todo lo contrario al cuadro depresivo. Las personas cursan con un incremento marcado del estado de ánimo, de la energía, disminuye la necesidad de dormir. Aquí, la manía nos habla de un aumento marcado en el estado de ánimo, de energía, que lleva al paciente a la pérdida del sentido de realidad. ¿De acuerdo? Las hipertimias, donde hay un incremento del afecto de manera displacentera, lo que no nos gusta sentir. Esta sería la tristeza, la ansiedad y la irritabilidad. ¿De acuerdo? Y la hipotimia es la disminución de la respuesta afectiva a los hechos y situaciones de vida. Es donde esperaríamos, es que parece que no le afectó, como si nos diera igual, como si nuestro ánimo estuviera aplanado. Bastante frecuente en cuadros de esquizofrenia y en cuadros de demencia. ¿Qué es la labilidad afectiva, chicos? ¿Alguien sabe? Expresar. Pues, ¿No escuchó? Estrellita. pues es como cambiar ahí dice que cambios bruscos, como que muy intensos. Ok. La labilidad afectiva no es cuando las personas tendemos a llorar. Es que está muy lábil porque te da por llorar. No. La labilidad afectiva es el cambio bastante abrupto de un estado a otro. Por ejemplo, es el típico bebé que empieza a llorar, le das el juguete y se ríe. Se lo quitas y otra vez llora. Que está con la carcajada y la lágrima al mismo tiempo. Ese es el caso clásico de la labilidad afectiva. Tiene cambios abruptos en un tiempo muy corto. ¿De acuerdo? La incontinencia afectiva es la incapacidad para controlar las reacciones emocionales. Por ejemplo, la persona que empieza a llorar y no se puede contener. O la persona que se enoja, va incrementando hasta el grado que explota. Ese es un caso de incontinencia afectiva, ¿de acuerdo? Y todo esto, lo que encontremos en nuestro paciente, pues obviamente lo tenemos que plasmar dentro del estado mental. Juicio e introspección. El juicio nos habla de la capacidad que tiene el paciente para sobrevivir. Por ejemplo, el paciente comprende cuáles son las consecuencias de su conducta. Por ejemplo, si está sumamente deprimido, deja de comer, deja de ir a trabajar, ya no convive con su familia o con sus amigos, él comprende cuáles son las consecuencias de mantenerse como en ese tenor. Otra forma de evaluar el juicio es, por ejemplo, si le ponemos ejemplos de situaciones imaginarias, le decimos al paciente, ¿qué haría usted si, por ejemplo, aquí se empieza a quemar? Alguna vez un paciente me dijo, no, pues iría por una cubeta y intentaría apagar el fuego. Ahí sabemos pues que el juicio está distorsionado, ¿verdad? En términos normales, pues las personas saldrían corriendo o algo así. El juicio es qué capacidad tiene el paciente para ponerse a salvo y para comprender lo que está viviendo. Y la introspección o insight es el grado de conciencia que el paciente puede tener acerca de su padecimiento y cómo éste interfiere en su calidad de vida, ¿va? Por ejemplo, algo característico es que los pacientes con cuadros psicóticos no sean conscientes de lo que les está sucediendo, ¿sí? No hay conciencia de enfermedad. O los pacientes con cuadros depresivos bastante significativos, es que es normal el estado triste, pero pues es normal. No, la depresión no es normal, la tristeza sí, la depresión no. O es que yo siempre he sido muy preocupón y a veces de la preocupación hasta me duele el estómago y me han tenido que internar, pero es lo normal en mí. No, los trastornos de ansiedad no son normales. Hay un grado de ansiedad que es normal, pero no un trastorno de ansiedad. A ver, dentro de la historia clínica, lo que vamos a compartir de la historia clínica psiquiátrica, lo que vamos a compartir con la historia clínica convencional, después del examen mental, es la exploración física, que ustedes conocen bien, los estudios complementarios que tenemos que solicitar, la clinimetría, ya que nosotros nos basamos mucho en escalas para poder evaluar
En la depresión, el estado, no sé, aplicamos Mini-Mental, la escala de Becker, escala de Hamilton, el MADRS. El diagnóstico de nuestro paciente conforme a los criterios del CIE o del DSM-5, el plan de tratamiento de acuerdo a las guías de práctica clínica y el pronóstico, ¿de acuerdo? A ver, chicos, de todo esto, a mí lo que más me interesa es que tengamos un poquito más claro qué es el estado mental, el examen mental. ¿Me pueden, con sus palabras, explicar nuevamente de qué estaríamos hablando? ¿El coma? ¿Qué hay que tengo que plasmar en el examen mental de mi paciente? Primero puede ser el aspecto, Ajá, perfecto. luego la actitud,